Buen día, amigos, buen día, mi admirado Gustavo Campana. Buen día, Víctor Hugo, ¿cómo va? ¿Qué día vamos a tener hoy para la marcha? Vamos a tener un día con temperatura primaveral, cosa que se va a sostener en los próximos 2 o 3 días. Tenés muchos saludos para la gente de Bariloche, el Bolsón. Para gente de Bariloche, que hicimos 2 charlas el día viernes a la noche. Para la gente del Bolsón, que nos recibió en el Instituto de Formación Docente. Para Oscar Carán y su gente, para Marcelo Parra y la Biblioteca Sarmiento. La verdad, gente que está aferrada a la mañana de las 7:50 desde tan lejos como un puente de contacto con lo que sucede aquí en Buenos Aires. Un saludo de todo el equipo por el buen trato además y las distinciones tributadas a Gustavo Campana. Todo es para las 7:50. Y nos poníamos en marcha con Luciana de la Calle, una de nuestras notables operadoras, artistas, que hizo una edición con voces, etcétera, a partir del momento de las promesas de Macri. Sí. ¿Cómo se camina por la vida, ya no por la calle, diciendo tantas promesas que no se cumplen? Es decir, siendo consciente de que nada de lo que vos le prometiste a la gente se hizo realidad. Siempre decimos, Víctor Hugo, que la mentira es el combustible político del neoliberalismo. Miente cuando está en campaña porque sus deseos políticos son inconfesables, y miente mucho más cuando es gobierno porque sus deseos son mucho más inconfesables que cuando estábamos en campaña. Los motivos de la indignación son muchísimos. Hasta este bono que ahora le quieren ofrecer a la gente es un paliativo que no sirve prácticamente para nada. Alguien decía por televisión, esto es un cachivache, un muchacho de Alessandro que sabe opinar de estos temas. Y sí, porque además implica el reconocimiento de que tenían una cartita más en el bolsillo, pero no la iban a jugar si no era necesario. Se iba a votar la ley sin dar siquiera este bono, que viene a ser 750 pesos más, y por supuesto discriminando a los que se jubilaron con moratorias la mitad de ese dinero. Todo es indignante, Gustavo. Pero además, Víctor Hugo, un bono por única vez para robarte para siempre. 750 pesos para que vos lo autorices a que te roben para siempre. Ayer circulaba por las redes un poco de humor en el que decían, un jubilado ha sido robado en un micro, le sacaron 7.000 pesos, después el ladrón se volvió y le retornó 750 pesos al jubilado, y entonces quedó todo bien, la gente del ómnibus aplaudía. Hoy los medios, Víctor Hugo, hablan de todo menos de los jubilados, porque hablan del bono, de gobernadores que malentienden la gobernabilidad, de los oficialistas en diputados, de la CGT y este paro que siembra dudas, del aparato represivo, del dólar que aumentó a 18,09 en el blue, dicen los diarios económicos, fruto de la tensión política en el Congreso, pero nadie habla de los jubilados, su bolsillo y de algunas historias que vamos a trabajar en la mañana, como la de Ariel Serrano, este herido que hoy va a ser operado porque tiene fractura de cráneo, fruto de la represión del último día jueves. Y cuidado, porque cuando hablamos de jubilados estamos poniendo afuera de la consideración, por supuesto sin otra intención que no sea la de corregirlo de inmediato, a quienes reciben asignación universal por hijo, a quienes reciben el salario mínimo vital y móvil, es decir, están todos afectados. No es solamente los jubilados, esto engloba una serie de situaciones negativas para una parte de la población que no se agota en el mundo de los jubilados. Siempre hay que hacer cuentas. El neoliberalismo dejó 24% de argentinos sin trabajo, 53% de argentinos debajo de la línea de pobreza en diciembre de 2001. En 2015 se cubrió al 97% de los mayores bajo un régimen de seguridad social ante el desamparo del segundo desembarco neoliberal, y hoy están pretendiendo terminar con ese estado de bienestar. Con un punto de partida que era tener a 65 de cada 100 jubilados. En 12 años se consiguió que fueran 97 de cada 100. Pero ahora, todo lo que se consiguió por ley, porque cada paso que se dio a favor de las moratorias y de los jubilados tenía que ver con leyes, es decir, con algo que a vos te concede, pero para los pobres no hay seguridad jurídica, para ellos sí. En todos los órdenes, propiedad privada y seguridad jurídica son un valor muy entendible. El tratamiento que se le quiere dar a los tipos de jubilados que hay, aquellos que pagaron durante 30 años y los que se jubilaron gracias a la moratoria, esa discriminación está demostrando que establecen una brecha muy especial entre quienes son para nosotros simplemente jubilados.
Uno no anda diciendo, yo soy jubilado que pagué 30 años, y otro anda diciendo, che, sí, yo modestamente soy jubilado que lo hice por moratoria, porque se supone que fue un derecho. La moratoria no es algo que le regalaron a la gente, Gustavo. La moratoria fue decirle a quienes le robaron todo en el neoliberalismo de los años 90 y en otros tiempos de neoliberalismo: el Estado con usted tiene una deuda, porque lo tuvo el negro, porque no lo cuidó respecto a que presentaran todos los documentos que servían para demostrar sus años de trabajo, porque había de todo ahí. En consecuencia, el Estado reparador, el Estado que incluye, tiene en cuenta todo lo que se le robó y se le está devolviendo. El que es jubilado por la moratoria no es un jubilado de cuarta, es un trabajador de primera que había sido maltratado por el neoliberalismo. El oficialismo pide que diputados esta tarde apruebe un recorte, un proyecto recesivo, para que se puedan abonar 100.000 millones de pesos más a los intereses de la deuda. Son 100.000 millones de pesos menos al círculo virtuoso de la economía. Gente que no tiene capacidad de ahorro, jubilados con capacidad de consumo. Son 100.000 millones de pesos nuevos. Otra arista, indirecta si querés, para ver cómo la economía real se muere todos los días un poquitito más. Estaba leyendo una nota de Emilio Marín en su blog: gobierno de Macri no es la dictadura, pero se le parece bastante. Y creo que, viendo lo que sucedió jueves y viernes, particularmente el viernes, que fue sencillamente atroz, uno no puede evitar ese viaje hacia los tiempos de la oscuridad total en la Argentina. Pero además, debo decir que, después lo vamos a desarrollar, hay 2 o 3 temas que confluyen para que la indignación por lo que va a hacer hoy el gobierno de Macri, con todos los que se vendan, porque no hay neoliberalismo sin traición, como dice Gustavo Campana, frente a esto que van a pergeñar, esto hecho a espaldas del pueblo, o de frente, pero con un pueblo indignado, de frente porque la gente va a estar rodeando el Congreso, se van a acercar, va a haber represión, va a haber palos, la gente sabe que ocurre esto y de todas maneras se siente desafiado en el coraje cívico que se pueda tener para decirle basta a todo esto. Quiero contarles, acto seguido, un par de hechos que hacen también a la cuestión. Estuve entrevistando a Santiago O'Donnell temprano. Mirá, empezamos muy tempranito hoy a la mañana por falta de tiempos míos, para la revista Contraeditorial, que dirigen Gustavo Cirelli y Roberto Caballero. Queríamos hacer una nota sobre el libro de los Panama Papers, los Panama Papers, lo que ha pasado en la República Argentina. Es extraordinario todo lo que contó Santiago O'Donnell. Pero Santiago, además, después le pedí que me mandase una lista, contó en la nota que hay muchos países que ya recaudaron buen dinero por el tema de los Panama Papers. Es decir, fue la AFIP de cada país a preguntarle: señores, ¿ustedes tal cosa? Sí. Bueno, entonces tienen que pagar. Aquí no se movió nada. Aquí no se ha recaudado un peso por este fenómeno que ocurre dentro de la AFIP, donde los perseguidos son siempre los otros y los protegidos son los integrantes del gobierno. Esto es una vergüenza. Por los Panama Papers la Argentina no ha sido capaz de recaudar un peso, y le están diciendo que hay decenas, cientos de empresarios que han evadido millones y millones. No te olvides la cifra que Tomás Lutkin manejó en una de las charlas. 21.000 millones de dólares por año evaden aquellos que tienen offshore. Por lo tanto, de eso se trata. Cuando hablamos de offshore, hablamos de evasión. En el caso argentino, 21.000 millones de dólares por año. Otro hecho indignante, frente a lo que va a ocurrir esta tarde, frente a lo que el gobierno de las corporaciones, por supuesto, las corporaciones Clarín, Nación, Techín, las corporaciones de los que verdaderamente mandan en el país y que tienen a Macri como un gerente que tiene además intereses empresarios, es decir, cierra absolutamente todo. Un hecho indignante es que cuando le están diciendo a los jubilados que le quieren recortar lo que son sus saberes, frente a lo que siempre ha sido la mención de las casas de juego en la República Argentina y que había que tomarles dinero, Angelici, el presidente de Boca, el amigo de Macri, el que dicen que maneja buena parte de la justicia, el que está muchas veces señalado por Carrió, pero ahora Carrió está un poquito de lenta de reflejos, porque nada dijo en el fin de semana, se ve que no tuvo tiempo o estaba de vacaciones. La cuestión es que Angelici fue favorecido por un fallo que exime a sus bingos de pagar ganancia. Los bingos de Angelici no pagan ganancia, pero los jubilados le meten la mano en el bolsillo. Desfinanciar al Estado ha sido la política elegida por Mauricio Macri desde el 10 de diciembre de 2015. Primero retenciones, perdón de deudas a las eléctricas,
baja de impuestos a la riqueza y siempre metiendo la mano en el bolsillo de los laburantes. Transferencia de recursos. Se va a ahorrar don Angelici 14 millones de pesos al año cuando no le cobren ganancias. Sí, otro hecho indignante es lo que ocurre en torno a Ariel Serrano, que el jueves durante la marcha contra el ajuste a los jubilados en el Congreso apareció una granada que le cayó ahí del cielo, una granada de gas lacrimógeno y un hueso de la cabeza. Y entonces ahora tiene que ser operado de urgencia en un hospital público, no tiene trabajo, no tiene obra social ni prepaga, y tendrá que hacerse cargo el Estado Nacional, que fue el mismo que le puso una granada de gas lacrimógeno en la cabeza, quebrándole un hueso del cráneo. Entonces vos tenés a un muchacho, un ciudadano, al que le pudieron haber provocado la muerte, esperemos que salga todo bien. Tenés a Angelici, el presidente de Boca. Viva la cara de Angelici. Sí. No es algo personal, tiene que ver con el sistema. Olvidémonos de tener tan en cuenta los apellidos, aunque para dar la noticia haya que hacer el anuncio. Pensemos en cómo es de injusto este sistema y sobre todo cómo es de perverso y de hipócrita, porque vos no le podés meter el nombre de tus necesidades económicas, la mano en el bolsillo a los jubilados, y al mismo tiempo no ir por un solo empresario de los que tienen Panama Paper a decirle, mirá, tenés que pagar. Algo tenés que pagar. Lo único que hicieron con respecto al dinero que estaba afuera fue darles un lavado de dinero a Gianfranco Macri, a todos los Macri, a todos los que rayen, que sean de la élite, para que digan cuánto dinero tienen afuera, y entonces en vez de pagar el 35, el 40% que correspondía de ganancias, ingresos brutos, etcétera, traer esos dineros con el 5% que les cobraban tan solo por decir que lo tenían afuera. Ese 5% que tenía como pretexto la reparación histórica a los jubilados. Fíjate cuánta hipocresía, qué cinismo. Como reparación histórica a los jubilados. Y la reparación del presente y el daño que le están provocando en tiempo presente. Y en el mientras tanto, el gobierno coloca deuda por 40.000 millones de pesos. Tiene que ver con Letes, el mismo sistema con el que la semana pasada ubicó 25.292. Deuda y recorte a los jubilados, decís Gustavo Campana. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, allá por el mes de mayo, en un reportaje, hacía una relación de la deuda y lo que iba a pasar con los jubilados. Fíjense ustedes que a veces la capacidad de estadista te permite poder hacer una lectura que los tiempos van dolorosamente corroborando. Necesariamente con el nivel de endeudamiento que está teniendo el Estado Nacional, los recursos que van a ser tomados son los de los jubilados. Las erogaciones, los egresos del presupuesto, una de las más importantes, sino tal vez la más importante, es precisamente todo lo que es salario, jubilaciones, previsional. Es aproximadamente el 35% del presupuesto nacional. Con un nivel de endeudamiento como el que se está teniendo, el Estado argentino se ha endeudado en 97.000 millones de dólares en apenas un año, menos de un año y medio, porque el 10 de junio recién se cumplió un año y medio. Un año y medio. 97.000 millones de dólares. Es más del doble de lo que se endeudó la dictadura. Si uno ve la historia de la Argentina, cada vez que hubo problemas con el sector externo, por el estrangulamiento de deuda externa, se echó mano de las jubilaciones. En el año 85 se congelan las jubilaciones, con decretos de necesidad y urgencia que después fueron revalidados por la Corte. Y vos fíjate que hubo 18 años de congelamiento de las jubilaciones. Recién cuando vino Néstor Kirchner en el 2003 se empezaron a aumentar las jubilaciones. ¿Por qué siempre se recurre a este sector? Porque se recurren a los fondos de la Seguridad Social. ¿Y qué es lo que creo que van a hacer? Porque además no sé si no sacan plata de ahí, ¿de dónde la van a sacar? No va a haber ningún adulto mayor en la pobreza. Es ahora, vamos juntos. Mauricio Macri, presidente de la Nación, lista 135. Por un lado, Víctor Hugo, la deuda externa, aquella que ayer el Destape nos contó de la mano de los números del Observatorio Fiscal Federal, crece 862 dólares por segundo, 51.720 por minuto, 3.100.000 por hora y 74,5 por día. Eso por un lado, pero mañana tenés la otra deuda. Vencen 437.000 millones de pesos de LEVAX. Esa es la otra deuda en la que tenemos que poner el acento. Crisis de deuda, crisis de LEVAX, el futuro está muy cercano. Vos estás diciendo cifras en un día a día. Federico Bernal publicó en el Twitter del Observatorio de la Energía, la Tecnología y la Infraestructura para el Desarrollo, Enrique Martín Ermite,
que dirige justamente Federico Bernal, publicó: a los jubilados 18 pesos día en un mes, a Caputo y Mindlin 22 millones de pesos cada día durante 270 días. Con el DNU en la mano, la administración neoliberal volverá a tratar la estafa previsional en el Congreso de la Nación, exigencia del FMI, clave para la continuación del régimen. Y entonces da algunos datos, fiel reflejo del régimen que desde diciembre de 2015 viene fundiendo el país y empobreciendo a su pueblo como nunca desde 1810, dice Federico Bernal en el Twitter. Dos de los socios y amigos directos del presidente Macri, Marcelo Mindlin y Nicolás Caputo, se alzaron por medio de sus principales empresas y gracias a la estafa del tarifazo, con 6.000 millones de pesos de ganancia entre enero y septiembre de este año. Un monto que implica que el primero recibió un bono de 14 millones de pesos diarios cada día durante 270 días, mientras que el segundo, un poco más modestamente, cada día al atardecer, cuando tenemos el incendio en el horizonte y las nubes son rojizas y un poco azuladas y uno ve que se está muriendo un nuevo día y está sacando cuentas de que mañana tiene que ir a una marcha y tiene que ir porque lo están estafando, en ese mismo momento, cuando vos mirás un cielo renacentista, en algún lugar un tipo, sus contadores están haciendo cuentas porque nada más que ese día ganó 15 millones de pesos. Otro más modestamente dice: caramba, a mí me fue más o menos hoy solamente 8 millones de pesos. Estos son los tipos que le quieren meter la mano en el bolsillo a los jubilados, y lo van a votar hoy, y lo van a votar con todo el mundo viéndolo. Fíjense qué impunidad, fíjense qué enorme poder. ¿Ustedes creen que el poder es de Macri? Ustedes van a cometer el error de creer que ese hombre de papa en la boca y de discurso tan modesto es el elemento decisivo de esta historia. No, es una élite, es un grupo muy homogéneo de gente que se roba todos los días de la vida al país y que tiene los medios de comunicación para que aparezca un estúpido que mientras lo roban ahora dice: antes se robaban todos. A esa gente también es a la que le hacen esta atrocidad que hoy va a concretarse en el Congreso de la Nación, porque lo van a hacer, porque la gente va a ir a la calle y la gente indignadamente va a gritar y va a cantar, pero lo van a hacer y lo van a conseguir. No hay neoliberalismo sin traición, traición de los gobernadores, traición de diputados que fueron votados seguramente por otra cosa, que prometieron, ni hablar que entendemos a los diputados del PRO y de la Unión Cívica Radical, corrida totalmente, vergonzosamente para su historia a la derecha. Asco tendría que darse mirándose en el espejo cada radical que esté dentro del macrismo que viene a llevar a cabo esta medida. Ellos van a votar hoy, van a tener el quórum y van a sacar la votación, porque hay una enorme traición de gente que se pone de espaldas al pueblo, porque después piensan, la gente se olvida, a las 3 semanas se habla de otra cosa, y vos entrás al restaurante del pueblo donde vivís, o de la capital de provincia donde vivís, y sos un señor porque te reunís con la gente que te aprueba que vos seas un señor, y cuando cruzás la calle, la inmensa mayoría de la gente no sabe que ese que está cruzando la calle y entra al centro democrático, por así decirle, del pueblo, es un tipo que colaboró con una estafa brutal cometida contra una buena parte de la población. Una cosa es un corrupto, entendámoslo, una cosa es ese detestable fenómeno de López, pero otra cosa es la política pública corrupta. Una cosa es el tipo que manotea y otra es la política pública corrupta, para que todos los días gane Mindlin, para que todos los días gane Gianfranco Macri, para que todos los días ganen ellos y para que todos los días pierda la gente. Esas políticas públicas corruptas, como la que hoy se va a aplicar en el Congreso de la Nación, son las que le quitan años de vida a la gente y los que impiden que nazcan muchísimos chicos al cabo de un neoliberalismo que siempre te mata, porque no te dejan hacer o te quita la vida antes. El gobierno dice: jubilados tranquilos, nadie va a perder poder adquisitivo, vamos a resguardarlo del aumento inflacionario, sin tener en cuenta la inflación de los jubilados, la canasta de la salud. Hoy grita Página 12 en Soledad que los remedios más consumidos por los jubilados treparon un 266%
en los últimos 2 años. La suba promedio de los 21 remedios más demandados fue del 124%, y a eso sumale que el PAMI recortó prestaciones, recorte de sueldo y aumento de 266% en la canasta de salud para los remedios más consumidos por la tercera edad. Porque también el neoliberalismo es el permiso para robar. Todos pueden robar. Todos los que funcionan dentro del neoliberalismo salen ganando. El que importa, en vez de producir, el que tiene laboratorios de este tipo. ¿Por qué 124, 150, 170? Porque no tenés control. Porque no hay quien pelee del otro lado. No tenés el otro lado del mostrador, no existe. Porque entre ellos, vos no le podés decir a un tipo de laboratorio, vos que estás robando el aumento de los precios de los supermercados, porque vos sos supermercadista y ahora sos ministro que cuida los supermercados. Vos que sos el tipo de Shell que está en el gobierno, le podés decir a los laboratoristas, che, ustedes no roben. ¿Por qué? ¿Ustedes pueden y nosotros no? ¿Ustedes pueden poner aumentos de lo que sea para que Shell se lleve miles de millones para el exterior y yo no puedo? ¿Vos a mí? ¿Entre fantasmas nos vamos a pisar la sábana? Vos a mí no me podés decir eso. Hoy Clarín publica números de Manager and Fint. Parece que la imagen de Macri cayó en los últimos días. Y uno dice, claro, por el carácter recesivo de la reforma previsional. No, por el escándalo del Congreso. Por no poder haber frenado el escándalo político. Por ahí, porque se quedó corto en la represión o porque no pudo negociar con algunos integrantes de la Cámara Baja. Clarín, Manager and Fint, el escándalo del Congreso pegó en la imagen de Macri. ¿Quieren escuchar algo? Clarín, Manager and Fint, el escándalo del Congreso pegó en la imagen de Macri. ¿Quieren escuchar algo más adelante? Lo vamos a tener más adelante.